Gustavo, sí, te escucho y no sé Perfecto. si me escuchas a mí. Sí, perfectamente. Sí, Bien, ya. ubicándonos nuevamente, estuvimos antes escuchando a la flamante gobernadora de la provincia de La Suay, María del Consuelo Orellana, y quería preguntarle, Fernando, su opinión sobre este epílogo al que estamos asistiendo del gobierno de Guillermo Lasso y particularizando un poco las cosas en la provincia de La Suay. A propósito, el día de hoy viene el ministro de Transportes y Obras Públicas y estará también el viceministro de Gobierno visitando Cuenca con temas relacionados a la vialidad, pero eso lo dejamos para una segunda instancia dentro de este mismo diálogo. Quería preguntarle sobre este epílogo que estamos viviendo del gobierno de Guillermo Lasso, con una muerte cruzada en la cual, en situaciones forzadas, pero por su voluntad, pues había otras alternativas, Guillermo Lasso recortó en año y medio su mandato. Y aquí en el Azuay tenemos situaciones que dan cuenta de este gobierno de transición que estamos viviendo ya en esta fase final, con una subsecretaría zonal 6 de vialidad en este tema tan crítico que duró solamente 45 días, con el cargo importante de representación del gobierno de un gobernador que duró solamente 35 días. Su opinión. Bueno, eso da cuenta de, diríamos, de la crisis terminal del gobierno del presidente Guillermo Lasso, ¿no? Una crisis, una debilidad, ¿cierto?, gubernamental que ha sido patente, evidente durante estos primeros años de su gobierno, que a partir de los conflictos, de la muerte cruzada y todo lo demás, pues parece el gobierno centrado como única preocupación del gobierno sacar adelante los decretos, leyes que le permitirían intentar al presidente implementar por lo menos una parte importante de su proyecto político que tiene que ver con el tema de las atracciones de capital, la reactivación del trabajo y cosas por el estilo, ¿no? Y se manifiesta una vez más en el caso de Cuenca y ahora también a través de lo que sucede en la costa, Esmeralda, Mangueí, Guayas, etcétera, con este invierno que se va a conectar con el fenómeno del Niño, además, pues de total abandono del territorio, como ellos dicen, ¿no? Como dicen, es decir, es la prueba evidente de ya del colapso del modelo centralista de gobernar tradicional de los gobiernos que están en la sede central en Quito, ¿no? Me parece a mí que es tan evidente la falta de voluntad política y de canalizar recursos para las necesidades de la vialidad austral, ¿no? Evidentemente ya no tiene el gobierno en Cuenca quien pueda sostener frente a la población que el gobierno está haciendo algo por la provincia, ¿no? Se declaró el estado de emergencia vial y no se hizo nada durante el estado de emergencia vial. Se han hecho promesas y promesas que nunca han llegado. En este momento, la propia ciudadanía, por ejemplo, en el caso de la vía Machala, la propia población con sus recursos está interviniendo en aquellos pasos críticos que ya son vitales para la sobrevivencia. Es decir, en este momento ya el abandono vial está incidiendo de manera destructiva en la capacidad productiva, en la capacidad de comercialización de sus productos. Es decir, se está estrangulando la economía azuaya, con lo cual es evidente que la migración y otros fenómenos producidos por esta desaceleración económica, por el abandono centralista, pues están Así es. empezando. Y esto afecta a todos los ciudadanos en costos directos, en costos indirectos que ni siquiera los sentimos, pero que están pagando las empresas comercializadoras, fabricantes aquí en la provincia de La Suay, que se traslada a toda la población, al consumidor. Acabamos de tener una muy querida visitante del exterior aquí en la ciudad de Cuenca. Fue toda una odisea sacarla de Cuenca, pagando sobrecostos en pasajes
aéreos, teniendo que hacer cambios de horarios, comprando nuevos tickets en las empresas aéreas que se han convertido en unos entes telefónicos con los que no se puede ni siquiera hablar ni razonar. Todo un riesgo en pensar en que tenía que viajar hasta la capital de la República en un vehículo. Esa es la realidad de la provincia de la Azuay. Y el día de hoy se ha anunciado por parte de la Asamblea Ciudadana o Gran Cruzada por la Vialidad que estarán aquí el ministro de Transportes y Obras Públicas, así como el viceministro de Gobierno. Vienen supuestamente para atender la emergencia del sistema de la red vial estatal. Se ha refrescado un cuadro que lo vamos a poner en pantalla de las obras y de los presupuestos que maneja el gobierno en vialidad, y aparece por allí algunas obras que se le asignan, obras de mantenimiento en puntos críticos en las carreteras ya tan conocidas, que se financiarían con bonos del Estado. Es decir, se deja a los proyectos urgentes para la Azuay en función no de créditos internacionales, que son fuentes más confiables, sino en estas fuentes nacionales poco confiables, además muy devaluadas al momento de los bonos del Estado. Y no constan en estos proyectos algunos muy importantes, como la terminación del estudio de la carretera a 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo, un tema que es incomprensible, pero que está guardado en cajones en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas Zonal 6 por más de una decena de años. Tampoco está el proyecto del ingreso sur, sobre el cual, dicho sea de paso, el alcalde lo dijo en entrevista la semana pasada, está solicitando competencias para ejecutarlo desde aquí, desde la provincia de la Azuay, así como el prefecto provincial está pidiendo competencias para manejar la cuenca Molleturo-Naranjal. Quisiéramos su visión y análisis sobre lo que podría significar la visita de estos dos altos funcionarios el día de hoy, cómo deberíamos asumirlo. Bueno, hay poco que esperar, pues, en vista de este financiamiento que está supeditado a que alguien quiera comprar bonos del Estado, ¿no? Si no hay dinero contante y sonante colocado en este esquema de intervención, falta financiamiento, no hay financiamiento para ello. Me parece a mí que el camino de reclamar las competencias es un buen comienzo de lo que debería ser el camino, ¿no? Me parece a mí que el modelo centralista ha fracasado, ha colapsado, no es sustentable y no tiene remedio, además, tiene. Por lo tanto, el único camino para mí viable es un camino de autonómico, es decir, la Constitución daba 8 años, cuando se votó la Constitución, para que se constituyeran los territorios regionales, ¿no? Con una mayor autonomía y competencia. Me parece a mí que entonces el reto de lograr la autonomía y las competencias es el mancomunamiento de las provincias del Austro Sur, de sus cantones, de sus parroquias, y una actuación mancomunada también de las autoridades, ¿no? Para cambiar el modelo de aplicación de la Constitución, que está prevista en la Constitución. Para eso se necesita 1.000.000 de kilómetros, 1.000 kilómetros, este dato no me viene, pero es alrededor de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, sí, y también 1.000.000 de habitantes. No es difícil conseguir eso, pero eso pasa por estar convencidos de que el centralismo no va más y no va a cambiar. Es más, se va a ir agudizando, porque cada día vamos a estar peor en eso. Es decir, el nuevo gobierno, yo digo, quien gane la presidencia va a estar con los pantalones abajo y mojándose bajo el aguacero del niño, ¿no? Con una serie de demandas, porque por todos lados ya una infraestructura y una situación de damnificación nacional. Son pocos los lugares donde no han producido daños el invierno que hemos venido pasando, pero esto se va a agudizar con el fenómeno del niño. Entonces, y luego ya vendrán las otras elecciones y cada día estaremos más endeudados,
con menos capacidad de financiamiento y tal y cual. Y entonces no cabe duda que si el Estado central no puede satisfacer las necesidades y los derechos de los territorios, estos tienen que tomar en sus propias manos. Para eso se necesita patriotismo, un nivel de visión de estadistas, para poder, y un diálogo que tiene que dejar los chauvinismos y provincialismos tan querendones, y comenzar a integrar el territorio desde los territorios integrados, ejerciendo integradamente sus competencias. Se puede realmente demandar políticamente primero, y luego con la demostración de la eficiencia y de la honestidad con la que hay que hacerlo esto, poder realmente empoderarnos de nuestro territorio, responsabilizarnos de nuestros territorios y gobernarlos como conviene. Siempre tenemos que pensar, y aquí es donde hace falta la efectividad de los políticos locales en el análisis de las cifras, en pensar qué se está haciendo con todo el presupuesto nacional. El presupuesto del Estado supera los 30,000 millones de dólares. El gasto de todo el sector público no financiero, que incluye empresas públicas y el IES, aumentó en 5,000 millones de dólares entre el 2021 y el 2022. El año pasado, el año 2022, solamente por parte del gobierno central se gastó casi 25,000 millones de dólares. Esto es el equivalente a unos 2,000 millones de dólares mensuales. ¿Cuánto de esto goteó para la provincia de La Suay? Bueno, además de que el centralismo no transfiere recursos a las provincias, acaban de disminuir la participación de los juntas parroquiales, gobiernos parroquiales, dejándolos ya pues casi en cero. La escualidad de los fondos parroquiales es asombrosa, ¿no? No solo es eso, el centralismo genera dos cosas: ineficiencia y corrupción, ¿no? Ineficiencia y corrupción. Esa ineficiencia está demostrada absolutamente por el gobierno de Lasso, pero ya venía también notándose y sintiéndose desde los gobiernos anteriores, y la corrupción, por supuesto, ¿no? Con el pretexto incluso de desconfiar de la ética de los gobiernos locales, que también tiene sus bemoles, por supuesto, pues entonces todo hay que hacerlo en Quito. Todo concurso en Quito, todo impuesto en Quito, todo tramita en Quito, todo es en Quito. Y tener para hacer la pantomima de que hay unos gobiernos desconcentrados, tener como subsecretarios en Cuenca personas totalmente sumisas que defienden al gobierno, gobernadores que defienden al gobierno, que hacen que tapan y alcahuetean las ineficiencias y la falta de cumplimiento y de agilidad del gobierno central, ¿no? Entonces me parece que mientras hayan ciudadanos cuencanos o lojanos o qué sé yo, que se presten a seguirle haciendo el juego al centralismo, evidentemente no vamos a tener una salida. Yo creo que más, o sea, si yo pido la competencia para esta cosita, para esta otra cosita, bueno, le seguiremos poniendo parches al asunto, pero yo creo que aquí el tema es de mucha mayor envergadura, ¿no? Yo creo que este comité pro vialidad, esta minga por la vialidad, puede ser el núcleo alrededor del cual se levante un proceso mucho más codicioso, mucho más ambicioso, ¿no? Tanto en lo que significa la integración territorial del Austro-Sur, como también el de las demandas y gestiones. Ahí propuesto, por ejemplo, es interesante este Congreso de Vialidad que está programado, donde se tocan temas importantes, no solo desde el punto de vista político, sino también desde el punto de vista técnico. Yo ahí quisiera hacer una breve nota, es decir, en este momento de cambio climático, de incremento de la temperatura y de la pluviosidad en los Andes que salieron del mar están volviendo al mar, es decir, de la
fuerza de la gravedad es inexorable. Todo lo que sube, si no se mantiene un equilibrio inestable, en la medida en que ese desequilibrio deja de cohesionar las cimas de los Andes, empiezan a bajar, y en este caso pues los afectados de eso son también no solo las propias poblaciones andinas, sino las poblaciones de la costa y las poblaciones del oriente, ¿no? El fenómeno es muchísimo más complejo tiene muchas aristas. Si no se tiene en cuenta, por ejemplo, esas previsiones de los escenarios que se nos vienen encima, nunca vamos a tener carreteras en buen estado, porque si no hay que cambiar la metodología, la tecnología de hacer las carreteras, seguir afectando taludes, seguir negándonos a las posibilidades de tunelación, etcétera, pues siempre vamos a tener, y además cuanto más anchas quieran ser las vías, 4 carriles por los Andes, de las australes, no vamos a tener el resultado apetecido, ¿no? Se necesita dinero. Sí, los propios cuencanos, la gente rica de Cuenca, que tiene enormes ingresos a través de sus monopolios, no se compromete con apoyar financieramente los proyectos mixtos, público-privados, donde el capital local también está presente, o incentivar a los migrantes que puedan ahorrar y financiar con mejores intereses que los que gana la banca en Norteamérica, pues pudieran ser parte. Es decir, hay que tener la imaginación y la voluntad de que no solo el Estado central no nos va a dar lo suficiente para sostener el desarrollo de nuestra ciudad y de nuestra región. Tendremos que poner los propios azuayos, los propios cuencanos, quien sea, recursos, imaginación, esfuerzo y gestión para unir fuerzas y hacerle frente a los retos del futuro. A esta situación que está pasando en la Azuay se suma justamente esto que usted menciona, la ausencia de gasto público, el mínimo gasto público que se hace aquí no contribuye a dinamizar la economía. Mientras Azuay sigue produciendo para el fisco 850 millones de dólares de impuesto a la renta, sigue produciendo un 35% de la energía a nivel nacional, sigue produciendo esto con sudor y lágrimas, miles de millones, no sé si 1.000, 2.000 millones de dólares que vienen por el trabajo, el sacrificio de los emigrantes. En la contraparte, Azuay está como está. Sabemos que del presupuesto nacional unos 10.000 millones de dólares se van a pagos de la burocracia ecuatoriana, y nuevamente nos preguntamos cuánto de ese presupuesto nacional, que supera los 35.000 millones de dólares al año, que se redondea cerca de esa cifra, están viniendo para la provincia de la Azuay. Es algo que tenemos que exigir a estos dos gobiernos de transición, el que termina y el que está por comenzar. Bueno, el gasto de la burocracia estatal es lo único que parece venir del gobierno central. Los organismos desconcentrados del gobierno ganan sus sueldos en las provincias, pero no pueden hacer nada porque no hay dinero para implementar los proyectos necesarios, los que habrían que ser gestionados desde el gobierno central con fondos centrales. Entonces, el costo-beneficio, es decir, para que cualquier empresa, cualquier proyecto, la inversión tiene que superar al costo corriente. Si el costo corriente es mayor que la inversión, quiere decir que es una burocracia inútil, que es una estructura ociosa. Podemos decir, la gordura del Estado no es tanto porque sea mismo gordo, porque aún faltan contrataciones de médicos, de educadores y muchas otras cosas, ¿no? Sino porque realmente ya la inversión es tan pequeña que realmente la burocracia se vuelve hasta cierto punto inútil, una carga, un peso. Cualquier estado donde la burocracia cuesta más que la inversión es un estado condenado al fracaso, obviamente. Bien, concluyamos con algo. Cuando el día de hoy se cierran
los cuadros de inscripción de candidatos hasta la medianoche de hoy. Se perfilan 8 candidaturas en firme. Sí, así es. Corren, yo creo que hay 3 corrientes, ¿no? En los binomios que hemos podido observar. Una es la corriente correísta, obviamente, con un potencial que seguramente le hará llegar a la segunda vuelta. No creo que pueda vencer en primera vuelta. No creo que este acto grotesco de sacarle a última hora a Glass de la cárcel, creo que es muestra de lo que puede ser una vuelta al poder de esta tendencia, ¿no? Luego está al otro extremo el señor Topic, que se levanta como un muerto de la tumba, o como un aparecido de no sé dónde, ¿no? Pues ofreciendo el perfil del Bukele ecuatoriano, ¿no es cierto? Y tratando de revivir a un partido social cristiano, al que de paso también le da un golpe en la cabeza con la elección de la vicepresidencia. No creo que tenga el tiempo suficiente Topic y no creo que sea tanta la idiotez de los ecuatorianos que terminen votando por este Rambo desconocido, ¿no? Quedarían una serie de, bueno, hay unos candidatos de pacotilla que no van a significar más de un 1 o 2% máximo de intención de voto, pero quedan como unas 3 fuerzas ahí a disputar el segundo lugar. Me parece que Yacu Pérez tiene una oportunidad, estaría Villavicencio, aquellos sectores muy enrabiados por el tema de la corrupción, por cierto, y está el señor Sonnenholzner, que podría también tener una cierta votación. No sé si Herbas, segundas partes nunca fueron buenas, y además con todo este cambio de camisetas permanente que hay, todo esto es un lío, ¿no? Entonces a mí me parece que sí, pues ahí están, ¿no? Es más o menos son, me parece, las tendencias. Habrá que estar atentos. Cualquiera que gane está fregado. Es decir, yo no sé, yo siempre he pensado en eso, ¿no? Hacerse cargo de un Estado en la situación en la que está. Además, para un año, yo anuncio que probablemente quien esté en el gobierno en este año va a desgastarse de tal manera que tampoco podrá llegar con oportunidades en 2025. Es decir, no es nada fácil echarse al hombro. Se necesita o estar loco o ser un héroe, ¿no es cierto?, para querer hacerse cargo de este país en la situación en la que está. Bien, muchísimas gracias por su participación. Gracias, Gustavo. Un buen día a todos. He escuchado a Fernando Vega, activista cuencano, ex asambleísta constituyente. Son las 9 horas.